El Oriental. Álvaro Márquez. Seguimos con el licenciado Ramiro Endara de la Fundación Conservarte Ecuador, todo junto, hablando sobre lo que fue la intervención de la ONG aquí en la biblioteca, en el convento máximo de Santo Domingo de Quito. Yo te consultaba sobre el tiempo de proceso y sobre las características para explicarle, para que la gente tenga más o menos claro de la complejidad de este trabajo, ¿no? Bueno, como le digo, primer paso es la propuesta técnica de intervención, análisis físico-químicos con laboratorio de química, y estructuración del equipo multidisciplinar, y de ahí viene ya la estabilización. Para eso se inicia con el mapeo integral del estado en el que se encuentran las estanterías, un registro fotodocumental, es decir, que nosotros tenemos que tener una sólida información del estado en el que se encuentran los libros colocados. Entonces ahí se viene el proceso de registro, inventario, codificación. Entonces hay que cotejar toda la información y ver qué libros no tienen codificación. De ahí viene el proceso de estabilización en cámaras de limpieza superficial. Para eso se hace con un sistema de aspiración para que el polvo y las partículas no se rieguen. Seguidamente se hace un proceso técnico de conservación, restauración emergente de cada libro. Entonces aquí se hace, por ejemplo, reintegración de faltante de soporte, se hace consolidación de bordes, corrección de deformaciones, reintegración de soporte, por ejemplo, si no tenía en un lomo, se reintegra la pasta, o lo que más hay es el proceso de limpieza profunda, que es lo que más tiempo toma porque hay que hacer de hoja en hoja, y con la cámara de aspiración se va logrando recuperar al bien cultural en perfecto estado de conservación. Y por último, ya viene el proceso de estructuración y montaje en la estantería original. Pero todo esto, yo le hablo rapidito, pero toma mucho tiempo. A ver, estamos hablando de obras con más de 400 años. Sí, es una colección documental de 33.500 volúmenes, en donde esta biblioteca se da el lujo de atesorar la colección de libros incunables más grande que tiene el Ecuador. Hablamos de 26 bienes que son creados antes del año 1500, por eso se llaman incunables. Bueno, a mí realmente me impacta esto. Antes de ayer me llamabas y me decía, tengo para sumar a la mesa otro invitado notable. Entonces yo te voy a ceder la derecha para que nos lo presente, porque además ahora, está ahí a recibir ese reconocimiento del Parlamento andino. Sí, bueno, pues es un filólogo experto en lenguas clásicas, realmente es una eminencia porque es un hombre que tiene muchísimo conocimiento, no solamente en el patrimonio bibliográfico, sino también sobre los aportes que nos encontramos con la simbología, iconografía, iconología, y sobre todo el contenido que tiene. Entonces, para mí es un brazo derecho en todos los procesos que hemos estructurado con la Fundación. Siempre hemos trabajado de la mano, somos colegas, amigos, y hoy por hoy estamos encaminados en trabajar en la salvaguarda de las bibliotecas conventuales de Quito. Por eso estamos ahorita con un proyecto en la biblioteca conventual de San Agustín. Estamos próximos a inaugurar la biblioteca ya que ha pasado por 3 fases de conservación. Y ahorita ya, el día de hoy salimos de aquí y vamos a entregar el proyecto, que es la estructuración de todas las estanterías en la fase superior y la incorporación de sistemas de seguridad. Mire cómo se lo digo, señor Sáenz, para mí es un honor recibirlo aquí en Objetivo País. Bienvenido. Gracias, yo estoy encantado de estar con ustedes y me llamo Sanz, como Alejandro Sanz y, en fin, todos esos, no Sáenz, ¿no? Bueno, ven mi acento, yo soy español de nacimiento, pero llevo 11 años aquí en el Ecuador, tengo ya la nacionalidad ecuatoriana. Vivo condenado al Triángulo Nacional porque me casé con una ecuatoriana. ¿Lo calzonearon? Sí, fue terrible, pero ya no hay remedio. La cuestión es que yo desde 2013 llegué al Ecuador. En 2017, por ciertos azares de la vida, conocí a Ramiro Endara. Él conoció que yo era latinista, helenista,
hebraísta, en fin, especialista en las lenguas clásicas, y yo me puse a trabajar con Ramiro y con Conservarte Ecuador en la parte no de la conservación del bien que es el libro, sino en la interpretación del libro antiguo y del libro histórico. Ahí interesa, el libro antiguo y el libro histórico es una criatura delicada y pueden pasarle muchas cosas. Un libro puede perder la portada interior y el colofón. Tú tienes que tener los conocimientos especializados para poder reconocer ese libro, aunque no tengas la portada, por ciertos indicios, por el tipo de letra, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, gracias a Dios, reunía los conocimientos de lenguas clásicas. Una biblioteca patrimonial como esta está redactada en muy buena parte en latín, y además tengo los conocimientos de teología, pues que me capacitan pues para conocer qué hay aquí, por qué este libro es importante. Fuera de eso, dentro de la interpretación hay más cosas, no es el libro concreto. Uno puede decir, este libro concreto se editó, vamos a decir, en Venecia, Italia. Imagínese, estamos hablando, son más de 20 los incunables que hay en esta enorme biblioteca patrimonial, más de 20. Incunable quiere decir que, como dijo antes Ramiro, son libros que fueron impresos en la imprenta de tipos móviles hasta el 1 de enero de 1501. Y quiero recordar que la ciudad mestiza de Quito se funda en 1534. Pues libros anteriores en 35 años, en 40 años a la fundación de Quito están aquí. Mire ese libro. Ese libro se imprime, algún ejemplo que hay aquí, en Venecia, Italia. Alguien lo compra a precio de oro, porque los libros eran carísimos. Alguien lo lleva a lomo de mulas hasta un puerto de la corona española, probablemente Sevilla. Alguien deja ropa, deja cosas, deja otros objetos para meter ese pesado libro, un infolio, en su saco, un fraile, y hace un largo viaje verdaderamente aventurado de 3 meses atravesando el Atlántico. Llega a un puerto de las Américas, quizá Cartagena de Indias. Desde Cartagena de Indias, como todavía no estaban las autopistas construidas por Papi Correa, a lomo de mulas hacemos 4.000 kilómetros desde Cartagena de Indias hacia Popayán y luego a Quito. Y 500 y pico años después, este libro lo coges en la mano, está perfecto y lo puedes leer. Mi pregunta es, querido amigo, sus gafas, este micrófono, la ropa que usted lleva, su propio cuerpo, la memoria de usted en su familia, dentro de 500 años, no va a quedar nada, nada, nada de nada. En cambio, ese objeto está vivo y tan usable como el primer día. Ese es el primer aspecto de la interpretación, la importancia enorme que tiene ese objeto que es el libro. Luego hay otras cosas. Si uno investiga en una biblioteca, esta biblioteca, y dice, vamos a imaginar que fuéramos, bueno, pues que el Ecuador no fuera el Ecuador, sino que fuera el reino de Jauja, ¿no? Donde hay dinero para la cultura porque los políticos del Ecuador son cultos, entonces dan dinero a la cultura. Y que esta biblioteca está catalogada en el sistema COA, en Internet, sí o no. Los libros están digitalizados, están tomados de donde lo digitalizaron el mismo libro los alemanes, están accesibles. Y uno dice, un investigador dice, es lo que decía el padre, que la biblioteca sea viva. Vamos a ver, yo voy a investigar entre 1700 y 1750. ¿Qué hay en ese periodo de literatura americana en esta biblioteca? ¿Están las obras de Sor Juana Inés de la Cruz, sí o no? ¿Hay más de un ejemplar, sí o no? O sea, les interesaba.
las leyes de Indias, los manuales para los párrocos de indios. Hay varios ejemplares, interesaba ese tema, ¿no? En la Biblioteca de San Agustín, que ha mencionado Ramiro, nos encontramos, cuando la investigamos, 6 ejemplares idénticos de una historia de Persia. Y nosotros pensábamos, pero bueno, aquí en las Américas de la catoliquísima España les interesaba en el siglo XVIII un libro sobre la historia de Persia. Sí, y les interesaba muchísimo, porque no había un ejemplar, había 6. ¿Se dan cuenta? Es maravilloso. José María, la verdad que maravilloso. Además, creo que una manera notable, increíble, para explicarle a la audiencia, ¿no?, sobre el valor de estos materiales a partir de ese periplo al que tú hacías referencia. Yo lo decía recién conversando con Ramiro, que vamos a tener muchas más instancias de estas para conversar, porque queremos de alguna manera, si nos permiten, abrazarnos a Conservarte Ecuador para seguir contando estas maravillosas cosas que ustedes vienen realizando en diferentes espacios, ¿no? Hace unos días los veíamos por Ibarra, en sitios arqueológicos. Entonces hay mucha tela para cortar, hay mucha cosa de qué hablar. Padre, gracias de nuevo, gracias, Antonio, por recibirnos acá. Es una alegría inmensa el poder compartir la mesa con estos maravillosos amigos invitados. A propósito de lo que acabamos de escuchar, saben que hay un bestseller en España, se llama El infinito de un junco, de Irene Vallejo, ¿no?, que se narra la aparición de la escritura y de las bibliotecas, de los papiros, todo esto, ¿no? Y si no lo han leído, por favor, léanlo. Yo lo traje de España en el mes de junio, ¿no? Lo he leído y me ha hecho acordar de ese libro lo que acabamos de escuchar del proceso de la formación de los libros, cómo trajeron aquí los libros, ¿no? Yo me pongo a pensar cómo hicieron estos frailes y los que les ayudaron, ¿no? Eran verdaderos berracos para poder trasladar semejante cosa, ¿no? Y saben que también ahora hay este documental de 2 horas que se llama Hispanoamérica, un canto a la esperanza, ¿no?, que es un reportaje hecho por investigadores mexicanos, recogen sobre todo de Perú, de Ecuador, de México, ¿no?, que vale la pena ver para desenmascarar un poco la famosa leyenda negra, ¿no?, sobre España, ¿no? Es decir, cómo España consideraba a los países ya de América no como colonia, sino como una extensión de la misma España. Por eso se fundan universidades y bibliotecas como quizá no había ni siquiera en la misma España, ¿no? Entonces es muy importante, ojalá hubiera la posibilidad de poder poner por escrito lo que nos han contado de este proceso de la traída de los libros incunables aquí a Ecuador, ¿no? Bueno, señores, esto es Objetivo País. Estamos en Cultura FM, en AM 940, en la radio de la CCE también, en vivo, entre mate y mate, compartiendo esta jornada maravillosa rumbo a las 16 horas, con la producción de la Nati Artunduaga como corresponde, con Carlito Jácomes en la producción general. La batuta la tiene el padre Antonio Cabrejas hasta las 16, con Francisco el Panchito García, amigo, músico, compañero de los Pueblo Nuevo, Marcelo Larrea, este periodista fantástico, faro de la comunicación, permitime decirlo, en el Ecuador, un hombre necesario en estos tiempos, con el Ramiro Endara y también con José María Sanz. Pausa y volvemos, entrando ya prácticamente a los minutos finales del programa. Digo bien. Pausa y volvemos.